Son las 5 en punto. Yo soy Pablo Palomino Vargas y en 5 minutos te cuento la movida política para que empieces el día bien informado. Empezamos con que el gobierno electo de Abelardo de las Priella respetará la autonomía del Congreso en la elección del Contralor, pues el ministro de Interior designado Rodrigo Lara dijo lo siguiente. Se pide básicamente que ese contralor sea escogido por los partidos de la coalición pro gobierno, es decir, que el Centro Democrático, partidos afines como el Liberal o el Conservador o la U, escojan básicamente ese candidato. No tiene ninguna justificación y sería inexplicable que algunos de estos partidos, en lugar de ponerse de acuerdo, pacten con un partido opositor y enemigo del gobierno, que es el pacto histórico. Ya veremos que termina a pasar por el pulso por la Contraloría. La fecha de elección ya fue anunciada, pues será el 12 de agosto a las 2 de la tarde. Siguiendo con el gobierno del presidente electo, ya nombraron a la nueva ministra de Salud. Su nombre es Ana María Vesga y esta es la actual presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI. En estos días me voy a dedicar un solo episodio para hablar de todos los nombramientos en los ministerios de Abelardo de las Priella. Cuando estén todos confirmados, lo encontrarán. Y ya para terminar el tema del presidente electo, les cuento que esta semana, cuando termine sus empalmes regionales, se dirigirá a Barranquilla a un retiro espiritual con todo su equipo de gobierno. La oficina de prensa de Las Priella dijo lo siguiente. Para el presidente electo, este retiro no es un acto protocolario, es la expresión más clara de los valores que orientarán su gobierno. La Patria Milagros se construye con fe, con equipo y con la convicción de que gobernar bien exige no solo capacidad técnica, sino también humildad, propósito compartido y la guía de Dios, firme por la patria. Ahora nos vamos al Congreso, pues hay dos noticias importantes. La primera es que los senadores del Centro Democrático le pidieron al presidente electo Abelardo de las Priella activar el fracking. Los senadores Juan Espinal y Óscar Villamizar enfatizaron en la urgencia de esto y hablaron de la necesidad de salvar la seguridad energética del país. El gobierno Petro, por otro lado, intenta radicar un proyecto de ley que busca prohibir esta práctica en Colombia. Una recomendación respetuosa al presidente Abelardo de la Espriella y a los ministros designados de Minas y Energía y de Medio Ambiente, para que a partir del 7 de agosto el gobierno entrante tome la decisión técnica de realizar fracking en nuestro país, para aumentar las reservas probadas de gas natural de 2.3 terapias cúbicos a 25 terapias cúbicos a nivel nacional. En su campaña presidencial, Abelardo evidentemente habló de que el fracking era una prioridad para recuperar la soberanía energética del país. Vamos a ver cómo se mueve el Congreso, a ver si el fracking termina prohibido o regulado en el país. La segunda noticia que incumbe al Congreso es que el presupuesto radicado por el gobierno saliente está desfinanciado en 30 billones de pesos. El ministro Germán Ávila radicó ante el Congreso el proyecto de ley de presupuesto general para el 2027 y este es de 575.6 billones. ¿Y cómo les contesta desfinanciado? Pues contempla ingresos por 545.4 billones y faltan 30.2 billones. Evidentemente presentan este cálculo imaginándose que la reforma tributaria presentada al Congreso la semana pasada va a ser aprobada, que resulta ser una ficción absoluta. El trámite legislativo es que el proyecto de ley va a pasar por las comisiones terceras tanto de Cámara como de Senado, en donde se hará la discusión de qué se debe modificar, qué se debe ajustar y qué no, y posterior a eso se debatirá en las plenarias. Ya veremos qué termina ocurriendo con el presupuesto para el año 2027. Y por último, el presidente Petro hoy entregó los primeros archivos desclasificados del DAS. Estos documentos tienen información de dos casos que son muy importantes en la historia reciente de Colombia, el del asesinato de Jaime Garzón y la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla. La Silla Vacía reporta que en total son más de 57.000 cajas de documentos que van a estar siendo desclasificadas de manera progresiva y empezaron por estos dos casos tan importantes. También dicen que los archivos tardaron más de una década en abrirse. Los documentos de el DAS llegaron al Archivo General de la Nación en el 2014, en donde están custodiados desde ese momento. Hacemos entrega a Colombia de los primeros documentos desclasificados y anonimizados del DAS. De esta manera, el gobierno de Gustavo Petro cumple con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Y con eso se acaban los 5 minutos. Nos escuchamos mañana en 5 en punto.